Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Efecto Tamagotchi, el podcast en el que repasamos la cultura pop de los años 90 tomando como referencia el libro también titulado Efecto Tamagotchi que publica Héroes de Papel. En esta ocasión vamos a hablar de un icono noventero que revolucionó Hollywood con su macarrería y su histrionismo, Jim Carrey. El actor brindó éxitos noventeros de La altura de la máscara, Ace Ventura y Dos tontos muy tontos, películas que marcaron a una generación y que sirvieron para que la industria se abriera a un cine más atrevido y rebelde. Para hablar sobre Jim Carrey tengo el placer de presentar a Víctor Parcas, periodista cultural con el que trabajé en Playground, escritor del libro Game Boy y prologuista de Efecto Tamagotchi. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar en tu podcast. Yo soy Juan Carlos Aloz y esto es Efecto Tamagotchi. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a Víctor por el pedazo de prólogo que escribió para el libro. Creo que supiste rescatar muy bien la esencia de lo que quería contar, ¿no? ¿Cómo conseguiste darle forma? Pues no teniendo un bebé y teniendo el tiempo libre suficiente para redactarlo, pues eso, en los huecos que tenía el fin de semana. Y nada, una de las cosas que tiene el prólogo es ese tipo de autoficción o relato confesional que he venido trabajando en mis proyectos más narrativos. Sí, como Game Boy, que es tu libro también que sacaste en febrero, y además también tiene mucho que ver con esta época de la que hablamos. Exacto, el tono, la voz es muy parecida a Game Boy, y sí, el hecho tal y como está articulado el prólogo tiene mucha semejanza a algún capítulo del libro, y hay una especie de nostalgia delegada. Uh-huh. Que es como tener nostalgia de cosas que tú no has vivido, pero no porque no pertenezcas a esa época. No tiene tanto que ver con tener nostalgia de los años 80 sin haber vivido los años 80, uh-huh. Porque, no sé, muchos de nosotros pues... sí, crecimos con pelis de los 80 sin haber nacido en esa sí, época. Sí, exacto, se recuperaban por la televisión o se recuperaban por hermanos mayores, que era mi caso también, claro. Exacto. Pero yo hablo de un tipo de nostalgia de algo que no te apela en el momento en el que está sucediendo, quizá por la edad que tienes o por otros factores, pero de repente cuando creces era como ruido de fondo realmente, o sea, ciertas músicas, o sea, yo me descubro a mí mismo poniéndome... Pues eso, bacalao de los años 90, que es algo que yo no participaba de esa cultura. Aunque me hubiera gustado verte en una de estas discotecas, también te lo digo, Víctor, hubiera estado divertido. Claro, yo he ido ya de mayor a fiestas Remember y eso, por hacer la gracia y por trabajo también. Pero no hay que irse al bacalao, o sea, Dover, o sea... Me acerco a discos de esa época, de los años 90, no por nostalgia, sino... Por interés puro. Por recuperar como había, creo que una posición muy concreta de la que se hacían las cosas, uh-huh. Que es lo que a mí me resulta atractivo cuando lo recupero. O sea, no sé, es eso, es como el ruido de fondo, lo que tú decías, ¿no? La música que salía de la habitación del hermano. Yo no tengo hermanos, pero por hacer el símil, ¿no? Casi es eso, son como inputs que no te entran de manera directa, pero que luego recuperas claro. De forma muy, muy apasionada, que también está pasando con las películas de Marvel, que sí, no por irnos mucho, pero... gente que no tenía muchísimo interés por los superhéroes cuando era joven, pues de repente se ve eso con 40 años súper fidelizado con personajes que eran marginales dentro de su consumo, de su educación sentimental infantil. A mí me ha pasado mucho durante el libro que como tenía que rescatar también eso, muchas series, muchas películas de la época, pues iba rescatando, claro, a cosas que me tocaban directamente, que son la gran mayoría, pero otras cosas que igual en su día no valoré mucho y digo, voy a darle una oportunidad por si puede tener un hueco en el libro, y me han vuelto loco. O sea, me ha pasado con algunos animes, por ejemplo, incluso con Game Boy Bebop, que lo metes en el prólogo, ¿no? Es una serie que yo en su día alguna vez vi porque a mi hermano mayor le gustaba, pero que claro, igual tampoco me pillaba tanto de mi generación. Y la he vuelto a ver ahora que creo que está en Netflix además, y es que me vuelve loco, claro. Y son cosas que vas rescatando pasada, sí. Y que dices, ostras, es que merece la pena pues echar un vistazo. Y lo que me comentabas también desde donde se hacía todo, ¿no? Antes que igual ahora está como todo de una manera más industrializada, sobre todo en la música es el buen ejemplo, pero que tenga otra vocación. De hecho, ¿no? para mí
Cowboy Bebop era como luz de fondo en casa de mi abuela mientras yo hacía otras cosas, porque era una serie que no me interesaba. Claro. Tampoco era una serie infantil, aunque estuviera programada en horario infantil, que en los 90 también habían estos vacíos programáticos, digamos, o sea, este caos en los que por el hecho de ser dibujos animados se programaba cualquier tipo de anime a cualquier hora, y empezaron a haber como problemas. Sí, las quejas de los padres, ¿no? Exacto. Con Dragon Ball está clarísimo. Lo rescato también un poco del libro Son Goku Manía de Uri. Sí. Lo rescato en el libro porque sí que es muy interesante las cartas que se enviaban a los periódicos por parte de los padres indignados porque veían sangre en Dragon Ball. Y es como, bueno, claro, y clasificaban todo lo que era dibujos animados con infantil, y ahí comenzaba un poquito a verse la distinción, sobre todo con las cosas que venían de Japón, ¿no? Y no solo lo que comentamos de recuperar cosas que sucedían a nuestras espaldas, pero que sucedían a nuestras espaldas, sino también volver a ver ciertas cosas, porque hoy hablaremos de Jim Carrey, y volver a ver ciertas pelis de Jim Carrey, no es tanto que te puedan hacer gracia o no ahora, sino valorarlo en su medida, claro. Exacto. Sí. Ahora sí que, ya que lo hemos introducido brevemente, vamos a hablar de Jim Carrey, ¿no? ¿Qué opinión así en general te merece su carrera, no? O sea, no creo que se pueda criticar en nada la carrera de Jim Carrey, solo valorar qué estatus ha ido adquiriendo en cada etapa de ella, en cada etapa de su carrera, y si hay que empezar por el principio, o quizá no por el principio, pero Jim Carrey en el 94 se convierte en un semidios, y vive como un semidios, yo creo que hasta el 98 o hasta el 99. Sí, un poquito más, hasta Kaufman, hasta la película de Kaufman más o menos, sí. Pero bueno, antes de eso, creo que hay vida, ¿no? De Jim Carrey, antes de La Máscara y antes de Ace Ventura. Ahora lo comentaremos por encima, pero bueno, antes me gustaría saber cuál es tu película favorita de Jim Carrey. Es que no te puedo decir una, te puedo decir dos. No, sí, te puedo decir una, La Máscara. Sin ningún tipo, sin ningún género de dudas, por cómo me acerqué yo a esa película, con miedo y fascinación antes de verla, y cuando la vi, o sea, me explotó la cabeza. O sea, a mí eso me pasó un poco con el Grinch, porque es que es como que te da miedo ese personaje, pero a la vez te causa fascinación, te causa gracia, y estás como que no sabes muy bien cómo tomártelo, pero bueno, de pequeño, claro, eso te llega de una manera brutal, ¿no? Bueno, pero la Máscara aparte era como... el Grinch claramente es una peli infantil. Sí. Pero La Máscara es una peli para mayores de 18 años. Totalmente. O sea, es una peli para adultos. Sí. O sea, era placer adulto. Y yo tenía 4 años cuando se estrenó, y es una peli de la que yo oía hablar a mis padres, ni siquiera te hablan a ti, porque no es una peli para niños. Sí. Pero era una peli de la que yo oía hablar, y sobre la que generé un deseo y una fascinación antes de verla. Claro. Eso es muy guay, y eso creo que los que crecimos en los 90 fuimos los como de la última generación en generar este tipo de deseos antes de consumir algo. Ahora apenas hay margen de maniobra entre y hay mucha caducidad, o sea, sale una serie a la semana ya se ha pasado de moda. Sí, bueno, esos tiempos, claro, se han acortado, pero luego aparte el hecho de yo, si quería ver La Máscara, vale, quizá tenía que esperar a que se estrenase La Máscara, no tienes que esperar, pero ahora si quiero ver la peli de Tarantino, ¿no? Que puede ser una peli así hypeada y que está en Cannes ahora. Es una peli de la que yo puedo ver el tráiler hasta que se me caigan los ojos y las cejas. Totalmente. O sea, puedo verlo una y otra vez. O sea, no puedo consumir la película, pero puedo consumir esas imágenes una y otra vez. Los pósteres y declaraciones de tal y declaraciones de cual. Sí. O sea, yo ya me he visto la rueda de prensa en Cannes, o sea... Puedes hartarte de una peli antes de que salga. Y esto provoca a veces también que cuando ya sale la película, igual te gusta, pero cuando ya acaba... Primero que las expectativas siempre van a estar superiores a lo que te guste, y luego que cuando acaba ya está, ya ha pasado de moda. Pero volviendo a Jim Carrey, ¿no? Comienza a hablar un poquito por encima de cómo comenzó él. Él ya era el cachondo de casa, ¿no? Y a los 15 años comenzó como imitador de Elvis en diferentes teatros, ¿no? Su padre ya quería explorar un poquito esa vena cómica de Jim Carrey, ¿no? Y desde joven pues ya intentó ser cómico.
incluso hasta que intentó entrar en Saturday Night Live en el 80, pero le rechazaron, ¿no? Que ahora igual los que hicieron ese casting están llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, el tío acabaría yendo a Saturday Night Live como invitado, ¿no? Claro, que, claro. Que es casi algo más guay. O sea, que como que te rechacen entrar en el programa, pero que luego el programa tenga que depurar ese error haciéndote venir como invitado al programa. Sí. Y bueno, mientras tanto iba haciendo algunos castings para aparecer en producciones menores, apareció en personajes secundarios de diferentes películas, ninguna demasiado llamativa, pero bueno, iba haciéndose un huequito ya de muy joven, con 20 y muy pocos años, hasta que comenzó a ser conocido cuando le ficharon en la serie In Living Color, que fue desde el 90 hasta el 94. Es una... Yo me he estado mirando también para el libro bastantes sketches suyos. Han envejecido algunos muy bien, otros fatal, pero bueno, es bastante interesante, pues es una comedia negra, pero negra en todo el sentido estricto de la palabra, porque era protagonizada por gente, bueno, racializada, ¿no? En la que Carrey pues solía hacer el papel de blanquito, pijo, estirado, ¿no? Sí, yo los sketches de nuevo de In Living Color, yo los consumía sin saber que eso era un programa que se llamaba In Living Color. Totalmente. O sea, los consumía en YouTube de forma descontextualizada. Y si la gente no los ha visto, si no conocen a Fire Marshal Bill, que era como un bombero, ¿no? Un sketch en el que el tipo está como haciendo una clase de seguridad contra incendios y acaba prendiendo fuego a toda la clase. Que hace tiempo que no lo revisito, pero que me parecía hilarante, ¿no? Y aparte la fisicidad que tiene Jim Carrey, ¿no? Pues esa expresividad y esa... Sí, ese carisma al final a través de su cuerpo, sí, que te hacía estar embobado en la pantalla, pues ya lo explora ahí, ¿no? Sí, yo creo que es quizá el último actor que explota su físico en comedia de esa manera. O sea, estaba Jerry Lewis, estaba Buster Keaton, incluso Chaplin, ¿no? Que son actores cómicos que explotaban... Su físico totalmente. Sí, era, o sea, pero rollo gimnasia casi, gimnasia facial y gimnasia del cuerpo, ¿no? Gimnasia corporal. Y en estos sketches se ve muy bien. No sé creo que no es de In Living Color, pero hay un vídeo abrumador de Jim Carrey donde Jim Carrey imita caras y esa es una pasada, es un stand-up, no es ya sé cuál dice, no es In Living Color. No sé, poner Jim Carrey en YouTube da para pasar una tarde de domingo. Sí, desde luego, y además es curioso porque claro, es lo que decía, ya en los años 90, en la época del silencio de los corderos casi, ¿no? Que ya se había cambiado mucho Hollywood, era una época un poquito casi más de culto en este tipo de producciones. Aparece un tío que hace cosas que igual triunfaban ya en los años 30, pero de otra forma, y lo revoluciona todo, ¿no? Que es un poquito lo más curioso, que es como que algo que nadie se podría haber esperado. Sí, y de una forma, pues eso, que consigue conectar con varias generaciones a la vez. Haciéndolo, ¿no? Es como, pues eso, Jerry Lewis, o para no movernos de los 90, que es un fenómeno que no sé si recoge tu libro. Chiquito de la Calzada es la absoluta transversalidad de edades, o sea, y es puro físico, es pura puesta en escena, no son las frases que le dan, no son los personajes que les dan cuando hacen una película. O sea, son ellos. Totalmente. Recuerdo en Siete Vidas, creo que en el primer episodio, cuando Tony Cantó se levanta de estar 7 años en coma, lo primero que le dice Javier Cámara, el personaje de Javier Cámara, es como: tienes que conocer a Chiquito de la Calzada. Es como lo más esencial de lo que se ha perdido en estos 7 años, ¿no? Y creo que esto también se podría trasladar totalmente a Jim Carrey, ¿no? Que era el mismo fenómeno, pero bueno, en Estados Unidos. Sí, pero a un nivel internacional. Claro. O sea, la diferencia entre Chiquito de la Calzada y Jim Carrey es que Jim Carrey evoluciona, para bien o para mal, para mucha gente para mal, pero Chiquito de la Calzada se murió tal y como salió por primera vez a contar evolucionó a su manera, porque comenzó como cantante sevillana, pero bueno, eso ya podemos dedicar a otro programa. También tuvo una etapa muy triste de cuando murió su mujer y ya, pero respondió a eso teniendo un perfil bajo, no continuó desapareciendo, que eso me parece que es lo que se debería hacer un poquito más. Muy bien, y entramos a 1994, ya Jim Carrey es una estrella tampoco de primera, quizá más de alguien conocido por muchas casas de Estados Unidos, pero tampoco una gran estrella, ¿no? Y le dicen: vamos a hacer la primera película de Hollywood, que es Ace Ventura, un detective diferente.
La primera gran película de Jim Carrey era una comedia también de segunda de Warner, tampoco, bueno, costó 15 millones de dólares más o menos, pero fue un éxito brutal, ¿no? Pasó a recaudar más de 100 millones, 107. Esta es mi película favorita de Jim Carrey porque me volvió loco en su época. Y además cuenta que sus compañeros de Living Color pues se metían mucho con él, ¿no? Decían, ¿dónde vas haciéndote una película? Además, veían un poquito de que iba y no entendían nada, ¿no? Pero de repente de no entender nada pasó a ser una gran estrella. Ventura ya, para empezar, se inventa una profesión que antes no existía en la imaginería popular, que era el detective de mascotas, ¿no? La persona que se encarga de buscar a los animales que se han perdido. Ace Ventura, yo creo que pone en el mapa a Carrey de una forma, pues eso, contundente. Es verdad que es que te sigue haciendo gracia las mismas cosas. Sí que hay muchas cosas que ahora se pueden aplicar que son cosas de la época, humor machista, obviamente. Lo jodido de Ace Ventura es que el plot twist de la peli es pura transfobia. O sea, tú puedes ver una peli de otra época y perdonarle detallitos aquí y allá, si quieres, de eso, de detalles machistas o racistas. No sé si perdonar es la palabra, pero bueno, comprender o todo. Bueno, entenderlo. Yo lo que digo es que lo guay de estas cosas es que te das cuenta que el que has cambiado... eres tú. Claro, y para bien, que eres capaz de localizar ciertas cosas y de hacer una segunda lectura, ¿no? De todas esas pelis o series o libros o lo que sea. Pero Ace Ventura, yo creo que una peli del 94 el término spoiler no le aplica. No, desde luego puedes hablar. Ace Ventura está buscando a un jugador de fútbol americano que al final se descubre que es un agente de policía muy airada, una mujer policía que había tenido muchos problemas con Ace Ventura a lo largo de la película. Se descubre que es el jugador. Trasvestido. Y el clímax de la peli es cómo Ace Ventura le hace ver a todo el mundo que esa gente es el jugador, que es quitándole la falda. Sí, desde luego ese momento es muy horripilante. Sí. Es muy, muy, muy chungo. Y enseñando cómo tiene, ¿no? Cómo se ha puesto el paquete de forma... con una logística perfecta para que nadie note que tiene... Eso también se ve bastante en el Living Color. Hay muchos sketches, a ver, quizás no tan exagerados, pero es verdad que se nota el paso de los años de una manera positiva. Incluso yo, a ver, también no por defender a Jim Carrey, pero no sé si ahora mismo aceptaría este papel. De hecho, en Kick-Ass 2, cuando él apareció haciendo de un personaje de coronel, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, él rechazó al momento de ver la película de haber hecho ese personaje, que ya lo había hecho, pero bueno, porque decía que incitaba a la ultraviolencia y que digamos que dentro de él mismo sí que ha ido cambiando, y quizá este sketch espero creer que no lo volvería a hacer ahora mismo. Ya, es que es eso, no es un sketch en medio de la peli, es el sketch que te hace releer toda la peli, ¿no? Sí, exacto. Y el momento en el que Ace Ventura descubre que la agente tiene pene, todos los policías alrededor empiezan a escupir al suelo. O sea, es que es una escena súper humillante y súper transfoba, que claro, o sea, de alguna manera desmerece la película o te hace releer la película de otra manera, sí. De una forma en la que antes no lo hacías. Más allá de todo esto, que lo iremos comentando a medida que avancen las películas, sí que me parece curioso, sobre todo su incursión aquí, porque bueno, en una entrevista de 2018, ahora que ha vuelto con la serie Kidding, que también a mí me ha gustado mucho, me ha vuelto bastante loco. Está muy bien. Sí. Pues en una entrevista de 2018 explica cómo fue esta primera incursión en Hollywood, ¿no? Y decía textualmente: mi plan con Ace Ventura no era unirme a Hollywood, sino destruirlo, ¿no? Coger un martillo gigante y cargarme al actor protagonista clásico y toda su seriedad. Ahí yo creo que bien. Él lo hacía de una manera además en la que yo creo que él mismo pensaba que la peli pues igual funcionaría bien, pero tampoco quería ser un éxito de masa. Simplemente quería hacer gracia de una manera y criticar un poquito a esos personajes tan serios, tan David Fincher, que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, igual no tan Fincher o no tan... pienso más en como actores cómicos inminentemente previos a Carrey en la popularidad, y piensas en un Eddie Murphy en Superdetective en Hollywood, o piensas en un Bill Murray en Cazafantasmas. Eso, siempre había como una entereza en los cómicos, ni aun siendo cómicos, ¿no? Pero Bill Murray era un tío como muy entero en Cazafantasmas, además hasta con un rollito cínico, ¿no? Detrás de ello,
que es como que están por encima del resto, cuando Jim Carrey se coloca en una parte que no está ni siquiera por debajo, está como aparte de lo que viene siendo lo moralmente social, Sí, lo épico. yo creo que recuperaba la subversión esta de que podía tener John Belushi en los años 80, en pues eso, una peli como Blues Brothers o el personaje que encarna John Belushi en Desmadre a la Americana, que es como un demonio subversivo que lo pone todo patas arriba. Y yo creo que Jim Carrey en estas pelis de mediados de los 90 es un poco eso, es un elemento súper estridente y súper histriónico, que bueno, o sea, o entras ahí o te expulsa inmediatamente, o sea, no Sí, a nadie le hacía medio hecho, gracia a Jim Carrey. Hay muchísima gente que odia a Jim Carrey, muchísimo, o sea, que no le gustan, que ya sobre todo cuando pasó lo del show de Truman y demás, que muchísima gente le criticaba en plan, ¿cómo coño va a ser este tío el que haga algo así? No le hacía gracia, no entraban en ese rollo, que además era una época en la que quizá comenzaba, bueno, no del todo, pero ya el stand-up comenzaba a crecer en Estados Unidos y era un humor diferente, ¿no? Y había muchísima gente pues que renegaba totalmente de Carrey en esa época. Bueno, yo creo que el punto de giro en la relación entre Jim Carrey y el público es Un loco a domicilio, que es cuando el público de alguna manera se indigna o se siente traicionado porque quería más Dos tontos muy tontos, quería más La Máscara, quería más Ace Ventura, claro. Quería más histrionismo, pero histrionismo... O sea, quería comer más de lo mismo. Más de lo que era. Sí. Y a partir de Un loco a domicilio hay cierto público de Carrey que se siente traicionado y que paulatinamente se bajó del carro, dijeron. Totalmente. Bueno, y justo también en el 94 tenemos una película que antes han introducido muy bien, que es La Máscara. Que es una peli sobre cómics. Que parece que antes nos hacían pelis sobre cómics, pero es un cómic de Dark Horse, si no recuerdo mal. Un cómic underground y absolutamente desconocido, subversivo, sí, que no apenas tenía público, apenas tenía lectores, pero de repente los astros se alinean y tienes a un Jim Carrey en estado de gracia con una Cameron Díaz desconocida que la lanzó un poquito también, ¿no? Claro, o sea, era creo que el primer papel de Cameron Díaz, sino el primero en una peli grande, una peli importante. El fenómeno es prácticamente, justo llegó muy, muy poco después de Ace Ventura, el mismo año, por otra productora, por New Line Cinema en este caso, y fue absolutamente la misma fórmula, aunque multiplicada, o sea... si Ace Ventura costó 15 millones, esta costó 18, un poquito más, porque también tenía sus efectos, tenía sus momentos más de show. Y recaudó 343,9, una burrada que ahora solo lo imitan películas como John Wick o alguna de Marvel, ¿no? Sí, fue una pasada. Y fue una pasada teniendo en cuenta que era eso, una peli para mayores de 18 años, que es las que les suele costar alcanzar esas cifras, porque... pues eso, hay un público joven que no puede verla. Aún así llegaba, o sea, yo la he visto de pequeño muchas más veces que ahora. O sea, yo recuerdo ser un niño, es verdad que también al tener hermanos mayores, pues es lo que había, pero es verdad que yo recuerdo ese momento de las maracas que a mí me volvía loco, ¿no? O sea, esa canción. Sí, también es eso, o sea, unos efectos visuales súper revolucionarios para la época. No sé si era Industrial Light and Magic quien estaba detrás de los efectos especiales de la peli, pero es que no han envejecido mal. O sea, Jim Carrey se acerca a la máscara, mejor que los de las precuelas de Star Wars, casi. A la cara, y eso sigue aguantando bien todo el aspecto visual de la peli. Y es una historia que siempre funciona muy bien, que es el tipo tímido que... Mr. Hyde, sí. Es que eso funciona súper guay, y el rollo objetual, ¿no? de la máscara, de... Todo eso, no sé, ya a mí me causa una fascinación de pequeño poder encontrar esa máscara, ponérmela en la cara y convertirme en un dibujo animado. Yo vi mucho paralelismo luego en la primera de Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Que el Duende Verde es esa máscara y es la que le incitaba. Yo vi un paralelismo muy claro y además pues me llamaba mucho la atención porque la vi de pequeño también, es una que me fascinó de niño. Y era como, ostras, si se pone la máscara casi que pensaba que se iba a poner a cantar con maracas, ¿sabes? Más que ser el villano de Spider-Man por antonomasia. De hecho, bueno, sí, marcó bastante a lo que vendría después. Sí. Un paralelismo con Ace Ventura es que las dos tuvieron vida más allá de las pelis, es decir, se convirtieron en series de dibujos animados.
O sea, y pese a ser, en el caso de La Máscara, una peli para adultos, acabó bajando al público infantil vía la serie de dibujos animados. Y es también lo que pasó un poco con Beetlejuice en su día, aunque sí que Beetlejuice estaba también más orientada para los niños, aunque no del todo, pero sí que es un poquito lo que pasaba, ¿no? Series así subversivas que eran casi underground, que es lo que decías tú, que venía de un cómic de Dark Horse, ¿no? Y pasan a ser de repente un fenómeno de masas con su serie de dibujos animados que llegan a todos los niños. Y justo este año, en el 94, ya para cerrar su tríada de su llegada a Hollywood, aparece Dos tontos muy tontos, que también es una película que me vuelve totalmente loco, ¿no? Que cierra su gran entrada a Hollywood con un Jeff Daniels que está enorme y se repite de nuevo la fórmula. Ace Ventura costó 15, La Máscara 18 y esta 17 millones para conseguir 247. Una burrada también, una bestialidad. Es que yo no recuerdo nada igual, o sea, que en un mismo año un actor protagonice las 3 películas más taquilleras. Sí. Es una pasada, es una pasada. Dos tontos muy tontos, pues eso es el inicio también de su relación con los hermanos Farrelly. Que también yo creo que los 90 fue el gran año de estos directores, ¿no? Algo pasa con Mary, no sé si es 2000 es un poquito después, pero también pilla un poco la generación, sí. Pero... Volvió a trabajar con ellos en Yo mismo Irene más tarde, y es eso, el inicio de la relación empieza en esta peli, que de nuevo, si la quieres problematizar, puedes empezar y no paras, ¿eh? Pues pero ya la propia concepción de la peli. Sí, además esta tiene más problemas porque Ace Ventura, bueno, fue un fenómeno de su época y se quedó ahí, pero Dos tontos muy tontos ha tenido una peli hace poco, no sé si en la 3 en qué año salió, pero hace bastante poco. Y bueno, y sigue con las mismas bromas, o sea, no ha cambiado en absoluto. A mí me flipa, la verdad es que el papel de Jeff Daniels, o sea, creo que está a la altura, que ya era muy difícil en esta época, pero sí que es verdad que, bueno, se problematiza. Del 2014 es la última película, te puedes imaginar. De 2014. Yo no tengo que confesar que no he seguido la evolución de la saga Dos tontos muy tontos, pero sí tengo muy vividas y muy presentes las bromas de la peli original. Son todo bromas de policías bebiéndose meados, pensándose que son botellines de cerveza, o un niño ciego al que le regalan un periquito decapitado, poniéndole celo alrededor de la me volvían loco. De hecho, yo creo que este tipo de películas de alguna forma fueron hijas de su tiempo, pero es que al final te pones un sketch de La que se avecina y no ha cambiado tanto este tipo de humor. O sea, al final todo se rescata de lo mismo. Y fue una forma de impulsar, bueno, un tipo de humor que te guste más o menos. Al final sí que tienes algo muy original detrás, que si consigues empatizar con ello, pues te atrapa desde el primer momento. Y nadie puede negar que, bueno, el éxito habla por sí mismo, pero lo que afectó un poquito a la cultura popular de la época, ¿no? Sí, también es un tipo de humor tonto y a la vez agresivo, o sea, no sé cómo decirlo, es como un niño puesto de mucha azúcar, o sea, algo que genera muchos problemas, que puede ser mono divertido, pero que realmente está fuera de control, o sea, es un tipo de comedia que ahora mismo creo que no... si está allí no sé dónde encontrarla, pero creo que la comedia de Hollywood ahora mismo va por otros derroteros. Pero el tipo de humor de los hermanos Farrelly, de pues eso, semen en el pelo, pis en la bebida, yo creo que hasta Ted igual, ¿no? La película esta del osito, pues quizá todavía ahí se puede aprovechar más, pero es que ha cambiado de una manera. Pero es que ahora Peter Farrelly está haciendo Green Book, o sea, te puedes imaginar el cambio, claro. Sí, pero en la peli del oso hay como un rollo de drogas, ¿no? Y de sexo, pero esto es como mucho más naif, sí, de niño, o sea, es claro, como... La conexión de un niño con dos tontos muy tontos era inmediata, o sea, era tipos poniendo caras divertidas y tirándose. Vamos a pasárnoslo bien durante hora y media, no tiene más misterio, sí, totalmente. Muy bien, y ahora durante los siguientes años, en el 94 entró por todo lo alto a Hollywood, obviamente se convirtió en una estrella, ya hemos comentado que hizo Un loco a domicilio en el 96, la secuela de Ace Ventura un poco después.
fue Nigma, una especie de Joker en Batman Forever, Mentiroso compulsivo, que sí que iba más por el rollo de un loco a domicilio, no tanto como las primeras. Pero a mí me apetece pararme, ahora si quieres paras tú en otro sitio, pero me apetece pararme en el show de Truman, porque fue de 4 años después de su entrada. ¿Y qué pasó con Jim Carrey? De repente era un actor que podía llevar sin la exageración una gran película. De que de repente, ¿qué ocurrió con él? Yo no sé qué ocurrió con Carrey, pero la película yo la considero un éxito. No sé a nivel de taquilla cómo fue, pero es una peli que se ha podido ir recuperando y recuperando y recuperando y recuperando y que... No, la ves ahora y es lo mismo exactamente. Sí, pero sí. Si esa peli se fue un éxito también, ¿eh? Fue un éxito de 60 millones, que costó bastante más, obviamente, de Paramount, a 264. O sea, multiplicaron por más de 2 su taquilla, sé que muy bien, la verdad. Es una peli que yo creo que si se estrena ahora no tendría el mismo impacto, o sea, enseguida intentarías buscar analogías con cosas que ocurren hoy en día o con... tendrías que hablar de las redes sociales sí, más que de otra cosa, sí, claro. Pero en el 98 esto no estaba en la mesa de la misma forma y aún así... yo creo que lo interesante es que salió en la época de Gran Hermano, salió en la época de los reality shows, o sea, salió en la época del máximo auge. Es decir, la reflexión no tardó en llegar. Durante los 90 comenzaron a salir este tipo de shows y rápidamente pues se surgió el show de Truman, que lo criticaba todo y ponía sobre la mesa pues todo lo cuidado con lo que puede pasar con todo lo que con lo que estamos jugando con la telerrealidad. También ¿no? su primer papel abiertamente dramático o en porque Un loco a domicilio sí que es verdad que el dial del humor cambiaba, creo que la dirigía Ben Stiller, pero sí que es verdad que muchas de las pelis que recordamos de Jim Carrey tienen mucho que ver con la persona que las dirige. Y el show de Truman está dirigida por Peter Weir, que es otra de las razones por las que recordamos esta peli, por las que seguimos hablando de esta peli. Sí. Y yo creo que Jim Carrey está súper bien en la peli, pero no es la razón de que la peli funcione. Sí que es verdad, hubiera funcionado pues con otra persona quizá de su rollo, un Bill Murray, pues me hubiera funcionado también algo así. Pero yo creo que es perfecto para papel porque es alguien con que realmente te crees que pueda tener un show detrás, porque todo el mundo estaba además pegado a la cara de Jim Carrey en la época. Entonces es como claro que tiene que ser el protagonista de un reality así, claro que tiene que ser Jim Carrey, ¿quién va a ser si no? Pero a la vez, pues eso, no es un personaje demasiado histriónico, está contenido, pero a la vez yo creo que actúa de maravilla. Pero bueno, sí, obviamente el show de Truman es un show por mucho más y yo la volví a ver hace unas semanas, es que y que te vuelve loco igual, no ha cambiado en absoluto su... Sí que es verdad que es una peli de la época y que obviamente triunfó mucho en ese contexto, pero es que si lo entiendes más o menos te sigue volviendo loco y te sigue llegando absolutamente. Y yo creo que eso, que fue su entrada, decir, oye, que más allá de la comedia puedo hacer otras cosas, fue su cambio. Como has comentado, muchos se lo tomaron a mal, pero bueno, yo creo que demostró, luego lo demostró muy poquito después con Man on the Moon, que más allá de la risa y todo, pues hay un actor de 10. Yo crecí en paralelo a la carrera de Jim Carrey. Yo en el 99 tenía 9 años y con 9 años yo quería chistes de pedos y chistes de periquitos decapitados y quería la máscara, claro. Y quería gañotas, ¿no? Quería el histrionismo de Jim Carrey y Man on the Moon. Claro, yo el show de Truman, Man on the Moon, este tipo de películas las recibo con un poco de frustración, la verdad, como espectador. Pero es luego cuando las recupero 10 años después que me chiflan y que las aprecio como merecen. Y Man on the Moon me parece una película enorme, o sea, de nuevo, no solo por Jim Carrey, que está espectacular, bueno, más allá de lo espectacular, no sé si quieres hablar de... Sí, ahora comentaremos el documental de Netflix, que me lo recomendaste tú, de hecho, yo me acordé de ti cuando lo vi, y es que me volvió totalmente loco, o sea, más allá de la película, que está dirigida por Milos Forman, o sea, es un peliculón, yo creo, no conocía, de hecho, lo conocía de oída, pero Andy Kaufman nunca me había entrado en él. Y vi la película y luego vi el documental y la verdad es que me volvió loco. Me gusta, de hecho, más el documental incluso que la película. Porque es que Jim Carrey aquí hace algo que quizá no había hecho hasta entonces, que es convertirse en Andy Kaufman. Él no lo estaba interpretando. Él durante unos meses, durante todo el rodaje, quería que le llamaran Andy y era él totalmente. Sí. O sea, para entender un poco el impacto que me causó Jimmy Andy. O sea, Man on the Moon
es como tu pareja. Y Jimmy Andy es ver a tus suegros follar. Vale, o sea... creo que se ha entendido el paralelismo. No, o sea, a mí Man on the Moon es una peli que me flipaba, que me sé de memoria y que me hizo descubrir a Andy Kaufman, que es un cómico al que aprecio profundamente. Es una peli que se hizo como homenaje póstumo al cómico. Y claro, yo veo Jimmy Andy... cuando llega a Netflix, que es un documental sobre el rodaje de Man on the Moon, en el que se explica, para la gente que no conozca el documental, se explica el proceso casi mesiánico y místico que vivió Jim Carrey para hacer la película, en el que Jim Carrey desaparece, o sea, deja de existir, y Andy Kaufman toma su lugar y de alguna manera lo posee, o sea, bueno, de alguna manera no lo posee, se tienen que dirigir, como bien decías tú, se dirigen a él como Andy, si no responde. Es que para mí cambia del todo Man on the Moon, o sea, yo no puedo ver Man on the Moon obviando eso. A mí me flipa el momento en el que hay con la hija desaparecida, ¿no? de Andy Kaufman, ¿no? En el que como no conoció a Andy, pues conoce a Jim Carrey como si fuera él, y es un momento brutal del documental. Sí. Yo creo que si quieres conectar con Jim Carrey hoy día, si por algún motivo no has estado en el mundo en los últimos 20 años, más allá de su filmografía, que también te veas este documental, porque es que te va a volver loquísimo. O sea, Jimmy Andy es lo mejor, o sea, lo mejor que hay en Netflix es Jimmy Andy y Nanette, el stand-up de Hannah Gatsby. Esas dos cosas son lo mejor que hay en Netflix, y de partir de ahí para abajo. De momento no hay nada que pueda competir contra eso, según mi opinión, siempre. Pues yo creo que después de esto ya no podemos decir mucho más. O sea, yo creo que esto ya ha elevado el nivel a cotas maravillosas. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este programa especial de Jim Carrey. Nos vemos próximamente para hablar de otro gran fenómeno de los 90. Y recordad que me podéis mandar sugerencias por mensaje directo. Así que esto es todo por hoy. Adiós, Víctor, y muchas gracias por haberte tenido aquí. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Hasta la próxima y larga vida a los 90.